Nunca había visto llorar a Luis. Y eso, por alguna razón, fue lo que más me descolocó. Ocurrió un martes, después de clase, en el estacionamiento semivacío detrás del edificio de arquitectura. Él estaba sentado en el bordillo, con la cabeza gacha, la mochila aún colgada de un solo hombro, y la mirada clavada en el suelo. Me acerqué sin pensarlo, más por instinto que por decisión consciente. ¿Estás bien?, pregunté, aunque era obvio que no lo estaba. Alzó los ojos hacia mí y me sorprendió el brillo en ellos. No me contestó enseguida. Solo asintió una vez, rápido, como si eso fuera suficiente para que lo dejara en paz. Pero no lo hice. Luis no era mi amigo. No realmente. Compartíamos una clase, Estructuras 2, y habíamos coincidido en un par de trabajos grupales, pero nunca habíamos hablado fuera de eso. Yo sabía que él era uno de esos tipos que siempre parecían tener a alguien al lado riéndose rodeado de gente. Popular. Simpático. Tenía esa forma de caminar que hacía que todo el mundo lo mirara, como si el pasillo entero se inclinara hacia él. Y sin embargo ahí estaba. Solo. Jodidamente roto. Me senté a su lado sin decir nada. Durante unos segundos ninguno habló. Luego lo escuché soltar un suspiro largo, como si hubiera estado conteniéndolo todo el día. Perdón, es que tuve un día de mierda, murmuró finalmente. No pasa nada, le dije. A veces los días de mierda llegan todos juntos. Se rió. Apenas. Una risa triste, rota por dentro. ¿Tú eres? ¿Pablo, no?, preguntó después de un momento, limpiándose los ojos con la manga. Asiento. ¿Tú eres Luis? Sí, dijo, como si acabara de acordarse de sí mismo. Lo siguiente que pasó fue raro. Se quedó en silencio por tanto tiempo que pensé que la conversación había terminado. Pero entonces, sin mirarme, dijo, ¿te ha pasado alguna vez que sentís que sos una decepción, aunque nadie te lo diga directamente? Esa frase me golpeó más fuerte de lo que debería. Sí, dije. Más de una vez. Luis asintió, como si necesitara escuchar eso. Como si no estuviera esperando una solución, sino solo saber que no era el único. Me contó, sin muchos detalles, que las cosas en casa estaban tensas. Que su papá esperaba que estudiara ingeniería, no arquitectura. Que había tenido una pelea fea con su hermano ese mismo día. Que sentía que estaba arrastrando todo sin saber bien hacia dónde. No sé por qué te cuento esto, dijo al final con una risa amarga. Ni siquiera te conozco. No necesitas conocerme, le dije. Solo necesitas hablar. Y algo en él cedió. Nos quedamos ahí sentados, hablando, hasta que el cielo empezó a oscurecerse y el frío de la tarde se nos metió en la ropa. Cuando me levanté, Luis también lo hizo. Gracias, me dijo. En serio, no fue nada, pero para él, lo fue, y para mí, también. A partir de ese día, algo cambió entre nosotros. Al principio fue sutil. Un hola, más largo en clase, una sonrisa al cruzarnos en los pasillos, un par de mensajes intercambiados por WhatsApp sobre el trabajo final. Luego empezamos a sentarnos juntos, a estudiar juntos, a compartir cafés baratos, en la máquina del edificio viejo. Nunca supe bien en qué momento dejamos de ser simples conocidos. Solo sé que un jueves, después de estudiar hasta tarde en la biblioteca, me ofreció llevarme a casa en su moto, y cuando le dije que nunca me había subido a una, se rió y me tendió el casco. Hoy es un buen día para empezar, dijo. Ese viaje fue corto, pero intenso. Sentí su espalda contra mi pecho, el rugido del motor en mis piernas, el viento colándose entre mi chaqueta. Y cuando bajamos ya frente a mi edificio, me quité el casco y lo miré con una sonrisa idiota que no pude esconder. Luis me miró de vuelta, y por un segundo, por un solo y jodido segundo, pensé que iba a acercarse más. Pero no lo hizo. Dijo nos vemos y arrancó la moto de nuevo, y me dejó ahí, con el corazón acelerado por razones que no tenían nada que ver con la velocidad. Después de esa noche en la moto, empecé a pensar más en Luis de lo que me gustaría admitir. Y no en plan qué buen compañero de clase, sino en plan estúpido. Cómo se le marcaba la mandíbula cuando se reía, cómo se pasaba la mano por el pelo cuando pensaba, cómo olía a jabón neutro y colonia barata cuando se sentaba a mi lado. No me estaba enamorando. O eso me repetía, solo era curiosidad.
algo así como una fascinación. Pero entonces empezaron los mensajes, pequeños al principio. Luis me escribía para preguntarme por la tarea, por los horarios de entrega, por si yo también creía que el profesor de estructuras nos odiaba. Después, los mensajes dejaron de tener tanto que ver con la clase. ¿Estás despierto? A la 1:27 de la madrugada. Estoy afuera del bar con unos amigos, pero me quiero ir ya. ¿Qué haces vos? No sé si tomarme otra cerveza o volverme. ¿Vos qué harías? Eran mensajes así. No eran coqueteo. Pero tampoco eran normales. Y cada uno de ellos me dejaba con esa sensación en el pecho, como si estuviera esperando algo que no sabía nombrar. Una noche de viernes, sin plan ni ganas de salir, estaba en mi cama viendo videos en el celular cuando me llegó un mensaje suyo. ¿Estás en casa? Le respondí que sí. ¿Puedo pasar? Escribí claro, sin pensarlo mucho, y en menos de 10 minutos lo tenía tocando el timbre de mi departamento. Llevaba una hoodie gris, jeans y el mismo casco colgado del brazo. Su pelo estaba desordenado y traía una bolsa de plástico en la mano. Traje birra, dijo, levantando la bolsa como si fuera una ofrenda. Nos sentamos en el suelo, con la espalda contra el sofá, y empezamos a hablar de todo y de nada. Rápidamente, una cerveza se convirtió en 2, y luego en 3. Luis se soltó más. Empezó a hablar de su infancia, de cómo se sentía cada vez más lejos de su papá, de cómo a veces pensaba que la vida no era suya, que alguien más la estaba viviendo por él. ¿Nunca te sentiste así?, preguntó, la voz más suave de lo habitual. Asentí, sí, bastante seguido en realidad. Luis me miró, y algo en su expresión se ablandó. Luego, sin decir nada, apoyó su cabeza en mi hombro. Fue tan inesperado que me quedé congelado. Su peso era real, su calor, tangible. No dije nada. Solo dejé que se quedara ahí. Y se quedó, por largo rato. Después, murmuró algo que no entendí del todo. ¿Qué? Pregunté. Que contigo es distinto, repitió, más claro, no sé por qué, pero lo es. No supe qué responder. Porque yo también lo sentía. Esa diferencia, esa intimidad rara que no debería existir entre dos personas que, en teoría, no eran nada. ¿Distinto cómo?, me animé a preguntar. Luis levantó la cabeza y me miró. Estábamos muy cerca. Más de lo que debería haber sido cómodo. Y ahí, justo en ese momento, supe que si me acercaba solo un poco pasaría algo. Pero no me moví. Tampoco lo hizo él. Solo nos quedamos ahí, suspendidos, como si el tiempo hubiera olvidado seguir su curso. Hasta que él rompió el hechizo. Me tengo que ir, murmuró apartándose bruscamente. Se puso de pie, recogió sus cosas y se calzó el casco sin mirarme. Gracias por el rato, dijo, antes de salir por la puerta. Y cuando se fue, me quedé en silencio, sintiendo que algo se había quebrado y, al mismo tiempo, empezado. Después de esa noche, no supe bien cómo actuar con Luis. No me escribía con la misma frecuencia, pero tampoco desapareció. Me mandaba memes, me respondía historias en Instagram con algún comentario sarcástico, me etiquetaba en publicaciones sobre arquitectura y café barato, pero no volvió a mi departamento. Ni mencionó lo que pasó. O más bien lo que casi pasó. Yo tampoco lo hice. Y eso fue lo peor. Ese limbo raro donde ninguno de los dos tenía el valor de ponerle nombre a lo que estaba flotando entre nosotros. En clase todo parecía igual. Nos sentábamos juntos, hacíamos los trabajos en equipo, a veces nos quedábamos hablando después de la hora. Pero había una tensión que antes no estaba. Una electricidad suave, constante, como si estuviéramos a punto de tocarnos sin hacerlo. Un jueves, saliendo de clase, él me esperó en la puerta del edificio. ¿Tenés algo que hacer ahora?, preguntó. Negué. ¿Querés venir a mi casa un rato? Estoy solo. La última vez que alguien me dijo esas palabras pasaron cosas que cambiaron mi vida. Pero con Luis no sabía qué esperar. Así que dije que sí. Su casa era más grande de lo que imaginaba. Su familia vivía en una de esas casas de 2 pisos con patio trasero, y muchas fotos familiares colgadas en las paredes. Pero esa tarde, estaba vacía. Mi vieja está en un congreso y mi hermano se fue con su novia, dijo mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Nos tiramos en el sofá cada uno con una cerveza, viendo un partido de fútbol que ninguno estaba realmente mirando. Y luego pasó.
No fue planeado. No hubo música ni velas ni ningún tipo de cliché. Solo estábamos hablando de una película, y de pronto su pierna tocó la mía, y esta vez, no se alejó. Yo tampoco. Seguimos hablando pero más lento, como si el aire se hubiera espesado. Y de repente, Luis se calló. Se quedó mirándome. Sus ojos eran oscuros, serios, me buscaban. ¿Vos alguna vez te preguntaste si estás donde tenés que estar?, me dijo. ¿En qué sentido? No sé, murmuró. Con la gente correcta, haciendo lo correcto. Si estás viviendo como realmente sos, o solo como esperan los demás. Tragué saliva. Todo el tiempo, respondí. Él asintió, como si eso le diera permiso para lo que vino después. Y entonces, muy despacio, como si me estuviera preguntando sin palabras, se inclinó hacia mí. Lo vi dudar. Vi cómo respiraba hondo, cómo sus labios se entreabrieron sin llegar a decir nada. Y yo no lo detuve. Me incliné también. Y en ese punto medio, ese punto exacto donde la intención se convierte en acción, nuestros labios se tocaron. Fue un beso torpe, lento, corto, pero real. Cuando se separó, no me miró. Se quedó con los ojos cerrados, como si necesitara procesarlo en silencio. Tenía miedo de hacer eso, murmuró. ¿Y ahora? No sé. Pero, no me arrepiento. Yo tampoco. Nos quedamos ahí, en silencio, uno al lado del otro, sin tocar más que con los brazos que apenas se rozaban. El partido seguía sonando de fondo, ignorado. Pero todo lo demás había cambiado. Por fin, Luis dijo, ¿podés quedarte un rato más? Claro. Y lo hice. Nos quedamos ahí hasta que el cielo se volvió violeta, y su casa se llenó de sombras. No hablamos mucho. Pero a veces, los silencios dicen más que cualquier palabra. Desde ese beso en su sofá, todo empezó a sentirse más delicado. Como si estuviéramos caminando por una cuerda floja invisible, sin saber si debíamos avanzar, retroceder, o simplemente quedarnos ahí, en equilibrio. Luis no volvió a mencionarlo. Pero tampoco se alejó. Al contrario, empezó a escribirme más seguido. Me mandaba mensajes desde la cama, fotos de su desayuno, capturas de pantalla de conversaciones ridículas con su hermano. Me preguntaba si había comido, si estaba durmiendo bien, si quería pasar por su casa, a hacer como que estudiábamos, y yo claro siempre decía que sí. Una tarde, mientras intentábamos resolver unos planos imposibles en su escritorio, noté que me miraba, no de frente, sino de reojo, con esa mirada que dura medio segundo pero dice mucho más de lo que debería. ¿Qué?, le pregunté, sonriendo. Nada, dijo, pero no dejó de mirarme. Y ahí lo supe, se estaba enamorando, o por lo menos, estaba en ese lugar confuso donde todo se siente más intenso de lo que uno puede admitir. Esa misma noche, cuando ya era tarde y me estaba por ir, me dijo, quédate a dormir si querés. Hace frío. Yo tenía mi campera. Podía volver a casa en colectivo. Pero algo en su voz me hizo decir que sí. Dormimos en su cama, los dos con remera y pantalón de pijama, separados por una línea imaginaria que se fue borrando con cada minuto que pasaba. No pasó nada, solo que, en la madrugada medio dormido, él se giró y me pasó un brazo por encima, y yo, sin pensarlo, me acomodé en su pecho. Y ahí nos quedamos. No hubo palabras, solo eso. La respiración sincronizada, el calor compartido, el silencio que se siente seguro. A la mañana siguiente, me desperté antes que él. Tenía el rostro relajado, sin esa tensión que solía marcarle la mandíbula. Una mano suya aún descansaba en mi cintura. Lo miré unos segundos, más de los que debería, y me obligué a apartar la vista. Me levanté despacio, fui a la cocina y puse agua para el mate. Cuando volvió del baño con el pelo alborotado y los ojos aún hinchados de sueño, se sentó frente a mí sin decir nada. Me pasó una bombilla como si eso fuera parte de nuestra rutina desde siempre. Y entonces, sin mirarme directamente, dijo, ¿esto que estamos haciendo, te hace bien? La pregunta me descolocó. Sí, respondí después de un segundo. ¿A vos? Luis asintió lento. Sí, pero también me asusta un poco. ¿Por qué? Porque me gusta demasiado. Y no sé qué significa. Yo no tenía todas las respuestas, tampoco buscaba definirlo todo. Pero le tomé la mano sobre la mesa, suavemente,
Y dije, no hace falta saberlo todo ahora. Él apretó mis dedos con los suyos, y por primera vez, me miró sin miedo. Gracias por no soltarme, murmuró. Y en ese instante, supe que, aunque todavía no tuviéramos nombre, lo que había entre nosotros ya era algo. Pasaron las semanas. Lo que teníamos con Luis se volvió una rutina en voz baja. Una especie de intimidad pactada en miradas, en gestos. No éramos novios. Nunca usamos esa palabra. Pero tampoco éramos simplemente amigos. No después de dormir juntos más de una vez. No después de besarnos de nuevo una noche que habíamos pasado viendo una película en mi cuarto y terminamos abrazados, los labios compartiendo el silencio. Él nunca se quedaba hasta la mañana, siempre se iba antes del amanecer, como si la luz del sol lo hiciera retroceder a su versión anterior. La versión que tenía que seguir siendo el hijo perfecto, el amigo de todos, el que nunca da motivos para que lo cuestionen. Una vez, después de que se vistiera en silencio y agarrara su campera, le pregunté, ¿te molesta lo que estamos haciendo? Luis se quedó quieto en la puerta. No me miró. Solo dijo, no me molesta. Me complica, y se fue. Esa frase me dejó mudo todo el día. Porque yo también estaba confundido. Porque esto entre nosotros no era simple. Pero nunca me había sentido usado, ni escondido. Hasta ahora. Esa noche, no dormí, no dejé de pensar en él. En cómo me miraba cuando nadie más estaba cerca. En cómo me tocaba el pelo, suave, distraído, cuando creía que yo no lo notaba. En cómo me besaba con una mezcla de necesidad y miedo que me partía el pecho. Sabía que no podía presionarlo. No podía exigirle claridad cuando él apenas estaba empezando a entenderse, pero también sabía que, si seguíamos así, yo iba a terminar rompiéndome solo. Y me rompí un poco más el fin de semana siguiente. Estábamos en una fiesta de un compañero de la facultad. Mucha gente, música alta, birra caliente. Luis estaba con su grupo de siempre. Yo había llegado más tarde, con otra gente. Pero en cuanto entré, lo vi. Y él también me vio. Durante más de una hora fingimos que no existíamos. Él hablaba con una chica, una tal Sofía, que no paraba de reírse con cada cosa que decía. Y él se reía también. Le tocaba el brazo, se inclinaba cerca de su oído para decirle cosas. Me quemó, y no porque no tuviera derecho a hacerlo, sino porque, después de todo lo que habíamos compartido, verlo actuar como si yo no estuviera ahí fue como una cachetada. Me fui al balcón, solo. Y no pasó mucho tiempo hasta que lo sentí llegar detrás de mí. No estás tomando nada, dijo, apoyado contra la baranda a mi lado. No tenía sed, respondí, sin mirarlo. Pasaron unos segundos de silencio. ¿Estás enojado?, preguntó, como si no supiera la respuesta. No. Estoy cansado, dije. De hacer como que esto no pasa. Él se tensó. No es tan fácil para mí, Pablo. ¿Y crees que para mí lo es?, respondí. ¿Pensás que me encanta estar escondido en tu sombra, esperando a que decidas si lo nuestro existe o no? Luis bajó la mirada. Sus dedos jugaban con la etiqueta de la botella vacía que tenía en la mano. No quiero perderte, dijo finalmente. Entonces deja de actuar como si no te importara tenerme. Sus ojos se encontraron con los míos. Y por un segundo, creí que iba a decir algo más. Algo distinto. Pero no lo hizo. Solo murmuró. No sé si puedo. Y en ese momento, supe que lo quería más de lo que debía. Y que, si seguíamos así, me iba a doler. Mucho. Después de esa noche en la fiesta, algo cambió. Luis no desapareció, pero se volvió más ausente, como si hubiera puesto una pared invisible entre nosotros. Seguía saludándome en clase, mandándome algún que otro mensaje, pero ya no me pedía que fuera a su casa. Ya no se quedaba dormido a mi lado, ya no hablaba con esa voz suave que usaba solo conmigo. Y yo no supe cómo manejarlo. Lo extrañaba, mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir en voz alta. Una tarde, lo vi en la facultad, apoyado contra una columna, riéndose con sus amigos como si el mundo no pesara. Como si no hubiera nada en él que doliera,
Nada que lo partiera al medio. Como si yo no existiera. Ese día, decidí dejar de escribirle primero. No fue una venganza. Fue un acto de autoprotección. Como si mi corazón hubiera dicho: basta, Pablo, cuídate un poco. Pasó una semana. Luego 2, y entonces, un viernes a la tarde, mientras caminaba por el pasillo del edificio viejo con los auriculares puestos, lo vi venir hacia mí. Me saqué uno de los auris por educación. No esperaba que me hablara, pero lo hizo. ¿Podemos hablar? Lo miré. Su cara estaba tensa. Sus ojos cansados. Asentí, sin decir nada. Caminamos en silencio hasta una de las aulas vacías. Era tarde. La facultad estaba casi vacía. Cerró la puerta detrás de nosotros y se quedó de pie, como si no supiera por dónde empezar. Te estuve evitando, dijo al fin. No hacía falta que lo dijeras, respondí. Lo sé, murmuró, pero igual quería hacerlo. Se frotó la nuca, inquieto, dio unos pasos por el aula, como si buscara aire donde no lo había. Me asusté, confesó. Lo que pasó entre nosotros, lo que siento. No estaba preparado. Yo lo observé, apoyado contra la pared. No tenés que estarlo, le dije. Pero sí tenés que ser honesto. Luis me miró. De verdad, con esos ojos que tantas veces me habían hablado sin decir nada. Lo fui. Con vos. Pero conmigo, no sé. Me cuesta. Es como si estuviera peleando conmigo mismo todo el tiempo. ¿Y ganás? No. Por eso estoy acá. Se acercó. Cada paso suyo retumbaba en mi pecho. Cuando estuvo a 1 metro de distancia, bajó la mirada. No quiero perderte, pero no sé cómo tenerte sin perderme a mí mismo. Esa frase me partió en 1000 pedazos. Porque la entendí. Porque yo también había sentido eso alguna vez. Di un paso hacia él. Luis, yo no quiero que cambies por mí. No quiero que digas algo que no sentís. Solo quiero saber si lo que vivimos fue real para vos. Él levantó la vista. Fue real, dijo. Demasiado real. Entonces me abrazó. Y ese abrazo fue distinto a todos los anteriores. No era deseo. No era confusión. Era necesidad. Era rendición. Me quedé ahí, en sus brazos, en ese aula silenciosa, con su cara hundida en mi cuello y sus dedos aferrados a mi espalda, y sentí que, por primera vez en semanas, podía respirar de nuevo. Esa noche me escribió: gracias por no cerrarme la puerta. Sos lo único que me hace sentir un poco más yo. Y yo le respondí: entonces empecemos de nuevo, sin etiquetas, sin presiones, solo nosotros. Solo nosotros, repitió. Y me dormí con esa frase resonando en la cabeza. Después de ese abrazo en el aula, empezamos de nuevo, sin promesas, sin apuros, pero con una sinceridad que antes no nos habíamos permitido. Luis no volvió a esconderse, al menos no conmigo. Empezó a venir a casa de nuevo, aunque nunca se quedaba a dormir. Me mandaba audios contándome su día. Me pedía consejos para los trabajos. Me invitaba a tomar café aunque solo tuviéramos media hora libre entre clases. Pero lo más importante fue que, por fin, dejó de mirar para otro lado cuando nuestras manos se tocaban por accidente. Y una tarde mientras caminábamos por una calle medio vacía, me tomó la mano sin decir nada. Solo eso. Y juro que nunca me había sentido tan visto. La noche que me lo presentó a su hermano fue el siguiente paso. No me dijo que lo haría. Solo me invitó a su casa a ver una peli y cuando llegué, ahí estaba él. Ramiro, 2 años mayor, más reservado, con cara de que se daba cuenta de todo. Luis me presentó con normalidad, como a un amigo. Pero cuando su hermano se fue a la cocina me susurró: ¿se dio cuenta? Siempre se da cuenta. ¿Y está todo bien con eso? Pregunté. Luis asintió: no le tengo miedo a él. Y me miró como diciendo: ya no te tengo miedo a vos tampoco. Poco a poco, empezamos a existir. No en el sentido clásico, no como pareja de Instagram, no como el mirá son novios que todos entienden. Pero existíamos. En nuestras noches largas hablando de cosas que nunca habíamos dicho en voz alta.
En los besos robados en mi departamento. En los silencios cómodos cuando solo estábamos tirados en el sillón, sin necesidad de llenarlos. Una noche me dijo: creo que si esto hubiera pasado hace un año habría salido corriendo. ¿Y ahora? Ahora quiero quedarme. Me reí. ¿Y eso no te asusta? Muchísimo, dijo. Pero prefiero tener miedo con vos que estar tranquilo sin vos. Pero como toda historia que se escribe con el corazón, también hubo retrocesos. Un día, después de una charla con su viejo que no me quiso contar, se ausentó. No me escribió. No vino a clase. No respondió mis mensajes. Yo lo esperé. 2 días. 3. El cuarto día, me lo crucé afuera de la facultad. Me dijo hola, como si nada. Yo no pude contenerme. ¿Me vas a decir qué pasó, o vas a seguir haciéndome sentir invisible? Luis tragó saliva. Lo siento, murmuró, no fue por vos. No importa, me dejaste solo. Lo vi dolerse. De verdad. Mi viejo dijo cosas que me dejaron mal. No directamente sobre vos, pero sobre gente como nosotros. Y eso te hizo alejarte de mí. Me hizo pensar que no iba a poder con todo. ¿Y ahora qué pensás? Que quiero intentarlo. Que no sé cómo, pero no quiero alejarme más. Entonces quédate. Y se quedó. Y no se volvió a ir, no fue fácil. Hubo días grises, hubo miedos, hubo miradas incómodas cuando algún conocido nos veía juntos y Luis soltaba mi mano sin darse cuenta, pero cada vez que eso pasaba, después, me pedía disculpas. Y cada vez, se tomaba un poco menos de tiempo en volver a tomarme la mano. Un domingo por la tarde, mientras estábamos acostados en mi cama leyendo, o haciendo como que leíamos, me miró y dijo: ¿sabes qué sos para mí? ¿Qué? El lugar al que vuelvo cuando no sé quién soy. Y con eso, entendí que no necesitaba más que eso. Porque a veces, amar no es tener todas las respuestas. A veces, amar es quedarse al lado del otro mientras las encuentra. Pasó el verano. Luis y yo seguimos viéndonos. Compartimos días en plazas vacías, cafés con libros que nunca abríamos, atardeceres sentados en el capó de su moto mirando cómo se vaciaban las calles del centro. No éramos un secreto, pero tampoco un cartel. Éramos, simplemente, nosotros, y con eso alcanzaba. Un martes cualquiera, después de una entrega agotadora, fuimos a mi casa y nos tiramos en el sillón, los dos medio dormidos, todavía con las camisas manchadas de tinta de plotter y restos de café en los dedos. Luis apoyó la cabeza en mi regazo, cerró los ojos, y dijo, sin abrirlos: hoy mi vieja me preguntó si estaba saliendo con alguien. Me tensé un poco, pero no dije nada. Le dije que sí, continuó, y que no era una chica. Mi respiración se detuvo por un segundo. ¿Y qué dijo? Luis abrió los ojos mirándome desde abajo. Dijo que lo sabía. Y que estaba bien. No supe qué responder. Solo le acaricié el pelo, suave, como si con eso pudiera decirle que estaba orgulloso. Que me conmovía. Que lo quería, todo al mismo tiempo. La noche que conoció a mis viejos fue menos complicada de lo que había imaginado. Mi mamá le sirvió flan con dulce como si lo conociera de toda la vida. Mi papá no preguntó nada. Solo le ofreció una cerveza y le contó historias vergonzosas de mi adolescencia. Cuando salimos, caminando de vuelta a su casa, Luis me dijo: no sabía que algo así podía sentirse tan fácil. ¿Qué? Estar con alguien, que me mire como me miras vos. Que me haga sentir que está bien no saberlo todo. Lo miré. Él me miró. Y lo besé. Ahí. En medio de la calle. Sin importar nada. Meses después, cuando terminó el cuatrimestre, nos fuimos unos días a la costa. Solo nosotros dos. Una mochila cada uno, una carpa vieja, y ganas de perdernos. La primera noche, acostados mirando el cielo, Luis me agarró la mano y murmuró: ¿sabes qué me asusta? ¿Qué? Que esto se termine algún día. ¿Y si no lo hace? Entonces quiero estar ahí para verlo.
No sé en qué momento exacto me enamoré de él. Quizás fue en esa primera noche en que se quedó dormido en mi cama, su brazo cruzando mi pecho sin permiso pero con ternura. O quizás fue cuando, en medio de una pelea tonta, me dijo, no me importa tener razón si eso te hace alejarte. O tal vez fue simplemente desde siempre, desde esa primera vez que lo vi llorando en el estacionamiento, y me senté a su lado sin saber por qué. Luis no se volvió otro. No cambió de un día para el otro. Todavía a veces se pone nervioso cuando alguien nos mira demasiado en la calle. Todavía tiene días en los que se encierra en sí mismo. Pero ya no se va. Ya no huye. Y yo ya no tengo miedo de que lo haga. Una vez, caminando de noche por el barrio, me dijo, ¿sabes qué sos vos para mí? ¿Qué? El lugar donde dejo de tener miedo. Y en ese momento, entendí que no importaba el nombre que le pusiéramos a esto. Porque lo nuestro no necesitaba explicarse. Solo vivirse.